4 o 6 horas al día en lugar de 8. No, eso no lo regula tampoco esta ley. En cuanto a una experiencia previa, pues estaría muy mal que se pidiera experiencia previa si lo que justamente se quiere romper ese círculo vicioso. No se va a pedir, sino que la Y el salario, mira, el salario promedio en nuestro país, según los datos del propio Instituto Mexicano de Seguro Social, ¿por qué me refiero tanto al IMSS? Porque la economía formal, el empleo formal, donde se registra, es ante el IMSS. Esto no es una encuesta, no es una aproximación, son con nombre y apellidos, todas las altas y bajas, pero también viene el salario integrado de las personas, es lo que se llama salario promedio de cotización. En México, en este momento, el último dato disponible, andamos alrededor de 7,200 pesos mensuales, un poco por debajo de 7,200 pesos mensuales. Es lo que gana el mexicano promedio en la economía formal. Como tú puedes ver, en mi opinión, estamos hablando de un salario muy bajo para las necesidades de una familia. Y la única manera, que yo también creo en la que se puede avanzar en ese terreno, de una manera sostenida, sustentable, segura, es con la productividad, con productividad laboral. Entonces, nada más para redondear, no hay ningún requisito para ser elegible y el salario es más o menos, en promedio, en nuestra economía, según las cifras de la encuesta nacional de empleo del primer trimestre de este 2010 y por cifras avaladas también por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se tienen datos de aproximadamente 7 millones de personas que representan un grupo de la fuerza laboral, donde cerca de 4,5 son trabajadores no ocupados formalmente y la diferencia son trabajadores que todavía no encuentran, o más bien fuerza laboral que todavía no encuentra empleo. En el caso específico de esta gente que trabaja en el mercado informal, que parece que es un poco lo que quiere combatir esta iniciativa, ¿cuál es la oferta de mejoría económica que puede tener una persona que trabaja en el mundo informal, del cual probablemente no sabemos cuál es su promedio mensual de ingreso, pero sí sabemos que tiene un ingreso promedio X, que además de que no se reporta y no paga cuotas al IMSS, pues ya tiene una entrada promedio y que a lo mejor supera estos 7,000 pesos al mes, que es el promedio mensual de una persona con un empleo formal? ¿Cómo se le puede convencer a una persona que ya tiene una chamba de este tipo, con las irregularidades que ello significa, con los riesgos en materia de salud que también significa por falta de prevención, que pueda ser más atractivo para él emplearse formalmente y tener un salario alrededor de este promedio? ¿Cuál es el argumento para esta gente que está en el mercado informal de adaptarse al nivel formal de este empleo? Mira, yo creo que es una sola palabra, la seguridad. Seguridad jurídica de que puede estar contratado, que al estar contratado significa que va a tener no solamente salario, sino también prestaciones, que en caso de un despido injustificado tendrá derecho a una indemnización, que en caso de riesgos o accidentes de trabajo también tendrá derecho a una incapacidad para trabajar gozando de su salario, que tendrá acceso al seguro social, por eso también hablo de la seguridad, al seguro social en todos sus renglones, en todas sus partes, y que tendrá acceso a algo que es fundamental y que no se tiene en la economía informal, o por lo menos no de manera generalizada ni regular, que es la capacitación productiva para el trabajo. Entonces, me parece que si tú le das a escoger a la gente qué prefiere, la incipiencia, la precariedad de estar trabajando de una manera totalmente incierta, el día con día, sin saber qué va a pasar al día siguiente, que si pues se queda sin trabajo, no tiene a quién demandar porque la relación no era laboral, sino más bien de prestación de servicios. A veces les exigen pues que firmen un documento en blanco o sin fecha, renunciando precisamente a la prestación de sus servicios. No tienen acceso a las medicinas, a medicamentos, a tratamientos, a médicos en caso de una enfermedad. Entonces, me parece que el gran incentivo es el que logremos que nuestras leyes y nuestros programas y nuestras acciones de política pública estén todas encaminadas a la competitividad, porque eso significa que entonces va a ser más atractivo para los patrones o empleadores contratar gente en la economía formal y por supuesto quien está buscando un empleo, sobre todo los que buscan un primer empleo, qué mejor que lo tengan con previsión social y con seguridad social, que de otra manera, insisto, la precariedad del trabajo es la nota distintiva. Para terminar, Javier, hay algunas menciones, llamémosle críticas, al menos dependiendo de quién las lea, pero se especula que parte de la orientación de esta iniciativa busca, decía Manlio Fabio, no es una intentona recaudatoria, no les vamos a pedir impuestos a los empleados, no de esa manera, pero de alguna forma, al vincularlos en el empleo formal, van a desprenderse de su salario para pagar una cuota al IMSS y entonces hay un modo, si no de recaudación, sí de retención del gobierno de un presupuesto que
resuelve un problema y una crisis económica que se viene hablando desde hace tiempo de este instituto. La crítica en ese sentido es que esta iniciativa, de alguna manera, lo que intenta es poner el embudo hacia el IMSS para fortalecer un poquito una finanza que está muy vulnerable. Sé que el IMSS no es tu responsabilidad, lo que quiero abusar de ti es de tu experiencia en ese sentido y que repliques esta crítica para terminar la entrevista. Mira, que no se preocupen porque quienes sean contratados, las cuotas obrero patronales las paga el patrón. Y además, en materia de impuestos sobre la renta, si estás por debajo de 5 salarios mínimos, prácticamente lo que tienes es el subsidio al salario y no pagas tampoco impuestos. Entonces, lo digo en números muy generales. Realmente no se resulta nada gravoso para el trabajador y sí es de un enorme beneficio porque tendría trabajo con seguridad social, con previsión social, con prestaciones, capacitación, etcétera. Me parece, pero por eso insisto, no bastan los programas con estímulos fiscales. Yo por eso insisto, la reforma laboral puede ser el mecanismo tal que desde el marco normativo haga que los incentivos estén en el sentido correcto para alentar más contrataciones en la economía formal y no como hoy nos ocurre, que es tan riesgoso contratar a una persona y que te salga mal esa contratación, ese tiro, que para despedirlo también tengas luego que pagar una cantidad de dinero, que es lo que hace que precisamente los jóvenes tengan una tasa de desocupación del doble que la población económicamente activa. Mi opinión es bienvenida esta iniciativa que ya se convirtió en ley, dentro de la ley del impuesto sobre la renta, para fomento del primer empleo, pero que no nos baste, que vayamos ya como economía en su conjunto por esta reforma laboral que sí le daría más empleo a los jóvenes, más empleo a las mujeres, a grupos vulnerables, más productividad en las relaciones laborales, que agilizaría la justicia laboral y que desde luego nos daría mucho más instrumentos como gobierno para poder inspeccionar, verificar y sancionar las violaciones a la ley. Bienvenida pues la iniciativa y bienvenido tú las veces que Muchas quieras gracias, aquí Opinantes. Y felicidades por el programa. No, gracias a ti. Encantado. Bueno, vamos a ir a un corte, regresamos para despedir el programa, pero antes una tradicional sección de Opinantes al estilo, por supuesto, del respetable aquí en Opinantes. Volvemos. Gracias, Javier. Buenas noches. Gracias, Horacio. La seguridad es algo muy importante y sí busco ese tipo de prestación. Un sueldo y seguro social sí sería mejor. Que tenga seguridad social, no necesariamente seguro social, puede ser seguridad ISSSTE, IMSS. Obviamente que me den todas las prestaciones de ley, que tenga oportunidad de crecimiento y en algún momento dado pues ejercer mi carrera. Que me den un buen sueldo, que me den seguridad social y también un buen ambiente de trabajo. Pues ambas cosas, ¿no? Son elementales, buen sueldo y seguro social. Bueno, pues estamos iniciando la recta final de este programa, el quinto bloque, y para darle respuesta y salir a los comentarios que nos han llegado de manera vibrante a través de las redes, queremos decir que desde las primeras horas del día soltamos la pregunta sobre qué buscas tú cuando de trabajo se trata, algo que te paguen o que te garantice la salud pública. Por aquí nos dice G. Piccolo 13, a quien saludo afectuosamente porque la verdad es que desde el primer día, desde el primer programa nos escribe a través de las redes. Gracias. Dice, bueno, estas iniciativas llevadas adecuadamente pues podrían ser el primer paso para acabar con las chambas, las chambitas y darle un impulso a la economía del país. Gracias. Por aquí dice Rubendito G. Bueno, yo creo que es muy importante que desde el primer trabajo se tenga acceso a la salud pública, pues es un respaldo importante. Bueno, más o menos en ese sentido están un poco las expresiones en la red. Por lo pronto vamos a presentarles la última sección en Opinión del Respetable y regresamos para dar salida a un par de llamadas telefónicas y despedir el programa en contra de nuestra voluntad. Vamos a esta sección y regresamos inmediatamente. Bueno, es que uno duró 9 años en el último y apenas que traía hace 3 semanas, perdón. Como 10 trabajos. En el último año, 3. Pasa que ya tenía tiempo donde estaba, tenía casi 10 años. Entonces hubo recorte de personal y apenas entré aquí. Nada más en un año, un par de trabajos sin garantías, sin protecciones, algunos muy afortunados, algunos no tanto, pero a juzgar por lo que estamos viendo aquí, no está nada fácil la situación, aunque sí está claro que todo mundo diariamente pelea su manera de sobrevivir. Para terminar, quiero comentarles aquí, Carlanga C. nos escribe y dice acerca de su pregunta en la red, creo que depende del nivel socioeconómico al que pertenezca cada quien, y la diferencia es, por supuesto, tener el primer trabajo y nada más. Bueno,
por lo pronto, además de este comentario, nos están diciendo que les llamó la atención que tuviéramos esta noche a dos personas de una relevancia política importante en la esfera coyuntural del país, cosa que evidentemente pues para nosotros es muy importante que el público reconozca, y muy halagador para este programa, el de Opinantes, que esta noche haya recibido a dos personalidades que, como dicen algunos, podrían estar compitiendo en breve por alguna aspiración electoral el próximo año. Así es que, por lo pronto, con la bandera de la iniciativa al fomento del primer empleo, esta noche hemos revisado un tema muy importante que tiene que ver con los jóvenes, que tiene que ver con la situación del país, pero que tiene que ver sobre todo con el bolsillo y la economía de nuestro país. Por lo pronto, gracias a todos los que nos han escrito esta noche a través de las redes sociales, a los que nos han llamado a nuestros teléfonos multilínea y a ustedes especialmente que han hecho de esta noche una noche de opinantes. Recuerden que opinantes somos y en la información andamos. Hasta la próxima. Buenas noches.